Mi propio hijo me gritó: eres una fracasada, delante de toda mi familia porque no quise darle dinero. Lo que hice después cambió para siempre la forma en que me miraba. Desde que tuve a mi hijo, mi vida giró en torno a él. No hubo decisión, sacrificio o lágrima que no llevara su nombre. Yo era joven, inexperta y sola, pero no me importó. Lo miré por primera vez en aquel hospital frío y supe que nada ni nadie volvería a tener el mismo peso que ese pequeño ser que dormía sobre mi pecho. Trabajé en todo lo que encontré. Limpié casas, cociné para otros, cuidé ancianos. Aprendí a sonreír mientras mi cuerpo pedía descanso, porque su sonrisa era la única paga que necesitaba. No tenía familia cerca, apenas una hermana que me visitaba de vez en cuando, pero él me daba fuerza. Mi hijo era mi razón. Y por años, esa fue mi verdad absoluta. Lo crié con amor, pero también con límites. Siempre le repetía que el valor de las cosas no estaba en el dinero, sino en el esfuerzo. Todo lo que tengas, gánatelo, le decía. Y él me abrazaba, me decía que algún día me compraría una casa grande, que nunca más trabajaría tanto. Me lo prometía con esos ojos llenos de inocencia que me hacían creer que había hecho algo bien. Pero el tiempo cambia a las personas. O quizás revela quiénes son en realidad. Cuando entró a la universidad, algo en él empezó a desvanecerse. Ya no me contaba nada. Se volvió impaciente, sarcástico, casi avergonzado de mí. Recuerdo la primera vez que lo sentí distante, me pidió que no lo acompañara a su ceremonia de bienvenida. Dijo que era un evento pequeño. Luego supe que todos los padres habían estado allí, menos yo. Aún así, lo seguí ayudando. Le pagaba la renta, la comida, los libros. A veces, me saltaba comidas para enviarle un poco más. Pero cada vez que le ofrecía algo, lo recibía con frialdad, como si fuera mi obligación. Ya no había abrazos, ni llamadas, ni agradecimientos. Solo pedidos. Un día, me escribió por mensaje: mamá, necesito $400 para un viaje con mis compañeros. Respondí que no podía. Que ese mes apenas alcanzaba para pagar la luz y el alquiler. Él contestó con un emoji de decepción y no volvió a escribirme por días. Cuando al fin lo vi, tenía una expresión dura, desconocida. Me dijo que yo no entendía lo que era tener una vida normal, que por eso seguíamos como siempre, pobres. Esa palabra me atravesó. Pobres. Dicha con desprecio, como si todo lo que había hecho por él fuera motivo de vergüenza. Me quedé callada. No supe qué decir. Y en ese silencio, sentí algo romperse. Durante semanas traté de justificarlo. Le decía a mi hermana que estaba estresado, que la juventud era así, que necesitaba espacio. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Sabía que mi hijo se estaba convirtiendo en alguien que yo ya no reconocía. Aún así, cada vez que me hablaba, mi corazón se ablandaba. Me contaba historias sobre sus amigos, sobre las fiestas, los exámenes, aunque con el tiempo, sus historias se llenaron de nombres y marcas, la ropa que quería, el teléfono nuevo, los viajes que todos hacían menos él. Sentía que su felicidad dependía de cosas que yo no podía darle. Una tarde, mientras lavaba los platos, me pregunté en voz alta: ¿en qué momento dejó de bastarle mi amor? Tal vez en el momento en que empecé a darle todo lo material que podía, creyendo que eso lo haría sentirse amado. Tal vez fui yo quien lo acostumbró a recibir sin medir el valor de lo recibido. La siguiente vez que lo vi fue en el cumpleaños de mi hermana. Yo llevaba semanas preparando aquel día. Hice su postre favorito, planché mi mejor vestido, ese que solo usaba en ocasiones especiales. Quería que nos vieran juntos, que recordara que aún podía sentirse orgulloso de mí. Llegó tarde. Con amigos que no conocía. Todos vestidos con ropa cara, riendo alto, hablando de cosas que me resultaban ajenas. Cuando me acerqué para saludarlo, apenas me miró. Mamá, ahora no, murmuró, como si mi sola presencia lo incomodara. Intenté no darle importancia. Seguí ayudando en la mesa, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Pero en medio de la cena, su voz rompió el aire. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Dijo en tono impaciente. Claro, hijo, respondí. Esperé que se acercara, pero lo hizo frente a todos. Necesito el dinero del que te hablé, dijo alto, para que todos lo escucharan. Ya te dije que es importante. El silencio se apoderó del lugar. Mi hermana, mis sobrinos, los amigos de él, todos nos miraban. Sentí el corazón acelerarse. Ya te expliqué que este mes no puedo, dije en voz baja. Si esperas un poco, tal vez el próximo. ¿El próximo? Me interrumpió, riendo con amargura.
Siempre es lo mismo contigo. Por eso sigues igual. Por eso nunca cambiaste. Eres una tacaña patética. Las palabras se clavaron como cuchillos. Nadie se atrevió a moverse. Mi hermana trató de intervenir, pero él siguió, cada vez más alto. Por eso estás sola. Porque nadie soporta tu mediocridad. Recuerdo cada detalle. El sonido de los cubiertos cayendo, el murmullo incómodo, las miradas esquivas. Yo no dije nada. No podía. Era como si mi voz se hubiera apagado. Él tomó su chaqueta, lanzó una mirada de desprecio y se fue. Solo entonces sentí como las lágrimas me caían sin control. No por el insulto, sino por la certeza de que algo se había roto para siempre. Mi hermana intentó consolarme, pero no podía escuchar nada. Las voces se mezclaban, los rostros se borraban. Solo veía la puerta por donde él había salido. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la cocina, mirando mis manos vacías. Pensé en todo lo que había hecho, en cada esfuerzo, en cada noche sin descanso. Y me di cuenta de que lo había criado para ser fuerte, pero también para no tener límites conmigo. Me sentí culpable. Sentí rabia. Sentí un vacío que no sabía cómo llenar. Pero entre todo ese dolor, algo nuevo comenzó a crecer. Una especie de calma amarga, una frialdad que me asustó y me dio poder al mismo tiempo. Por primera vez, no lloré por él al amanecer. Por primera vez, no busqué justificarlo. Porque entendí que el amor, cuando no se valora, se convierte en una cadena. Y yo estaba cansada de estar atada a alguien que solo sabía herirme. Miré por la ventana, el cielo gris anunciando lluvia, y susurré algo que ni siquiera yo había planeado decir. Se acabó. No sabía exactamente qué significaba esa frase, pero en mi pecho sonó como una promesa. Y aunque aún dolía, por dentro algo empezaba a despertar. Porque si ese día me humilló frente a todos, algún día le entendería cuánto cuesta destruir a quien te dio todo. Aquel día quedó grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. No tanto por lo que dijo mi hijo, sino por la forma en que lo dijo. No fue un impulso, no fue un mal momento. Fue una elección. Él quiso humillarme. Y lo hizo con precisión, frente a todos, sabiendo exactamente dónde golpear. Pasaron unos días antes de que me atreviera a salir de casa. No soportaba la idea de cruzarme con alguien que hubiera estado en aquella fiesta. Sentía vergüenza, aunque no había hecho nada malo. Lavaba los platos y volvía a escuchar su voz gritándome, tacaña, patética. Esas palabras se repetían en mi mente como un eco imposible de apagar. Cuando finalmente tuve que salir a trabajar, una vecina me saludó con esa sonrisa incómoda, la que se usa cuando alguien sabe más de lo que debería. En su mirada había lástima, y eso me dolió más que cualquier insulto. Entendí entonces que la historia ya corría de boca en boca. Mi hermana intentó defenderme, pero yo solo quería desaparecer. Cada mensaje que llegaba a mi teléfono me hacía temblar. No sabía si era él, si quería disculparse o seguir hundiéndome. Pero no escribía. Nada. Silencio absoluto. Hasta que una tarde, 3 días después del incidente, recibí un mensaje. Corto. Frío. Mamá, exageraste. No era para tanto. Todos saben cómo soy, no te lo tomes tan personal. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. No hubo disculpa, ni una pizca de vergüenza. Solo justificaciones. Era como si la culpa fuera mía por sentirme herida. Respondí con una sola frase. No sabes el daño que hiciste. Nunca contestó. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché una notificación en el celular. Era un vídeo. Lo abrí sin pensar. Era la grabación del momento exacto en que mi hijo me gritaba en la fiesta. Alguien lo había subido a redes sociales con la descripción: cuando tu mamá no quiere soltar dinero, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa. El estómago se me revolvió. Los comentarios eran una mezcla de risas y juicios. ¡Qué vergüenza ajena! Pobre chico, con una madre así. Eso pasa por criar a los hijos con límites. Vi el vídeo una y otra vez. En cámara lenta, podía ver mi cara confundida, la vergüenza, las manos temblando. Nunca me había sentido tan expuesta, tan pequeña. Me dolía no solo lo que la gente decía, sino la expresión de él al final del vídeo, esa sonrisa altiva, de triunfo. Durante años creí que el amor de un hijo era incondicional. Que incluso en los peores momentos, el respeto era un límite sagrado. Pero esa noche entendí que no todos los hijos aman igual.
Algunos aprenden a querer solo mientras reciben. Al día siguiente, mi hermana vino a verme. Traía una mezcla de rabia y compasión en los ojos. No puedes dejar que te trate así, me dijo. Tienes que ponerle un alto. ¿Y cómo? Le respondí. Es mi hijo. Ella me miró en silencio, con esa tristeza que no necesita palabras. Sabía que mi amor me cegaba. Que, aunque dijera que estaba harta, en el fondo todavía esperaba que me pidiera perdón. Esa noche intenté llamarlo. 3 veces. No contestó. La cuarta vez, su teléfono ya estaba apagado. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. No por miedo, sino por resignación. Los días pasaron lentos. Me refugié en el trabajo, tratando de llenar el vacío con rutina. Pero cada cosa que hacía me recordaba a él, su taza favorita, la foto en la pared, su risa cuando era niño. Y esa contradicción me partía por dentro. ¿Cómo podía amar tanto a alguien que me había hecho sentir tan poca cosa? Una tarde, mientras barría el patio, escuché a 2 jóvenes hablando al otro lado del muro. Uno de ellos mencionó el vídeo. Dijo que era épico, que todos en la universidad lo habían visto. Sentí la sangre hervir. No solo me había insultado, ahora me convertía en motivo de burla pública. Ese fue el punto de quiebre. Esa noche, miré su habitación vacía. Todo estaba tal como lo había dejado, los libros, la chaqueta sobre la silla, la colcha arrugada. Me senté en su cama y lloré sin hacer ruido. Lloré por mí, por la madre que había sido, por la mujer que había desaparecido en el intento de criarlo bien. Y mientras las lágrimas caían, sentí que algo se apagaba dentro de mí. Algo que, sin saberlo, me había mantenido encadenada por años, la necesidad de ser amada por él. A la mañana siguiente, me levanté diferente. Más ligera. Tal vez porque ya no esperaba nada. Preparé café, lavé los platos y tomé una decisión silenciosa: no volvería a llamarlo. No lo buscaría. Si quería distancia, la tendría. Si quería verme como una vergüenza, le mostraría que podía vivir sin él. Pero el destino tiene su propio sentido del humor. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. Era una amiga de él, una chica educada, de mirada nerviosa. Me dijo que venía porque no podía quedarse callada. Me mostró en su teléfono fotos de mi hijo en fiestas, rodeado de gente, con botellas caras, relojes nuevos, viajes que yo jamás podría pagar. Todo eso mientras él decía a todos que su madre no le daba ni un centavo. Me temblaban las manos. ¿De dónde saca el dinero?, pregunté. Ella dudó, pero al final lo dijo. De préstamos, mentiras, y de usted. Usa su nombre para conseguir cosas. Sentí el corazón detenerse. No entendía cómo, pero sabía que era verdad. Recordé las veces que le había dado documentos, para un trámite, las firmas que nunca pregunté para qué eran. La vergüenza de aquella noche, de pronto, se convirtió en algo distinto. En furia. La chica se fue, pidiendo disculpas. Y yo me quedé allí, en silencio, con la cabeza llena de pensamientos. Si antes me había sentido humillada, ahora me sentía traicionada. Y algo dentro de mí despertó. Una calma extraña, peligrosa. La misma que precede a una tormenta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque tenía un propósito nuevo. Si mi hijo quería jugar con fuego, pronto iba a aprender que yo también sabía quemar. El silencio se volvió mi única compañía. Un silencio pesado, que dolía más que sus palabras, pero que al mismo tiempo me mantenía cuerda. Dejé de escribirle. Dejé de buscarlo. Dejé incluso de revisar su perfil, aunque cada fibra de mi cuerpo quisiera saber en qué andaba. No por curiosidad, sino por ese deseo irracional de confirmar que todavía necesitaba de mí, aunque fuera un poco. Pasaron los días, y luego las semanas. El teléfono no sonaba. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Y en esa nada, empecé a descubrir una verdad amarga: mi hijo no solo se había alejado, se había deshecho de mí. Hasta que un día, el mundo volvió a recordarme su existencia. Una vecina, de esas que siempre saben demasiado, me mostró un vídeo en su celular. ¿No es tu hijo?, me dijo, con una mezcla de curiosidad y morbo. Lo era. Aparecía en una fiesta, rodeado de gente, riendo, con una botella en la mano. En el fondo, se escuchaba a alguien decir: ese es el que humilló a su mamá por no darle dinero. Y él, en lugar de molestarse, sonrió.
Sonrió como si aquel recuerdo fuera motivo de orgullo. Sentí una punzada en el pecho. No era tristeza. Era rabia. Una rabia fría, de esas que no se gritan, sino que se guardan en silencio hasta encontrar el momento exacto para salir. Esa noche, saqué una caja del armario. Dentro estaban las cartas del banco, los recibos, los papeles que él me había pedido firmar, para un trámite menor. Los extendí sobre la mesa y los leí uno por uno. Cuanto más leía, más me temblaban las manos. Había préstamos, solicitudes, contratos, todos con mi nombre. Y mi firma. No quería creerlo. Me negaba a pensar que mi propio hijo hubiera falsificado algo así. Pero entonces recordé cómo me pedía documentos, cómo me decía, solo es un papel para la universidad, mamá. Recordé su tono suave, convincente. La manera en que me sonreía cuando quería algo. Y de pronto lo entendí todo. No solo me había humillado, me había usado. Fui al banco a confirmar mis sospechas. La empleada revisó los archivos y, con una expresión tensa, me dijo: «Señora, hay un crédito a su nombre por una cantidad considerable. Firmado hace 2 meses». El mundo se me vino encima. Sentí la sangre subir a la cabeza, el corazón golpeando como si quisiera escapar del pecho. Pedí una copia del documento. Mi firma estaba allí. O una versión de ella. Parecida, pero no igual. Salí del banco con el papel arrugado en la mano. No lloré. No grité. Solo caminé, con una calma que no reconocía en mí. Una calma que anunciaba algo peor. Esa noche, por primera vez, no me pregunté en qué fallé como madre. No me culpé. Porque entendí que el amor ciego no es amor. Es una forma de suicidio lento. Yo había confundido sacrificio con entrega, comprensión con sumisión. Lo había criado creyendo que el mundo le debía todo, empezando por mí. Al día siguiente, fui a su universidad. Fingí que quería dejarle unos documentos, pero en realidad necesitaba respuestas. Una administrativa, al verme nerviosa, me reconoció. «¿Es usted la madre de Diego?», preguntó. Asentí. Su expresión cambió. «Él tiene muchos problemas aquí, señora. No ha pagado las cuotas desde hace meses. Está por ser expulsado». Me quedé muda. Así que ni siquiera el dinero que pedía era para estudiar. Todo había sido una cadena de mentiras. Cuando llegué a casa, lo busqué en redes sociales. No lo hacía desde hacía semanas. Y ahí estaba, sonriendo, en restaurantes caros, con ropa nueva, relojes brillantes, rodeado de gente falsa que lo aplaudía. Cada foto era una herida abierta. En una de ellas, un amigo le comentó: «Tu mamá es una santa, bro. Ojalá la mía fuera igual de fácil de manipular». El corazón me latió con fuerza. No por el insulto, sino por la palabra manipular. Porque eso era exactamente lo que había hecho conmigo, manipularme hasta el límite. Esa noche, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Las ojeras, las arrugas, el cansancio acumulado en cada línea de mi rostro. Y de repente, lo vi con una claridad brutal. Había pasado la mitad de mi vida tratando de ser una buena madre, pero nunca me pregunté si él merecía todo lo que hice. Esa pregunta cambió algo dentro de mí. Decidí guardar todo lo que tenía, los documentos, las pruebas, los mensajes, los vídeos. No sabía para qué, pero algo me decía que las iba a necesitar. Me prometí no actuar con rabia, sino con inteligencia. Porque si algo me había enseñado la vida era que el dolor puede ser la fuerza más peligrosa cuando se convierte en estrategia. A los pocos días, recibí un mensaje suyo. El primero en mucho tiempo. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón dio un salto. Por un segundo, creí que venía una disculpa. Que por fin se había dado cuenta del daño que había causado. Pero no. Cuando nos vimos, fue directo al punto. «Necesito dinero». «¿Otra vez?». Le respondí, sin emoción. «Es importante. Te devolveré todo, lo juro». «¿Cómo el crédito a mi nombre?». Pregunté despacio. Su rostro cambió. Se le borró la sonrisa. «¿De qué hablas?». «De lo que hiciste, Diego. Del dinero, de las mentiras, de la vergüenza». No supo qué decir. Balbuceó excusas, culpas, promesas vacías. Pero ya no me conmovía. Ya no veía a mi hijo. Veía a un desconocido que me había robado hasta la dignidad. Me levanté,
lo miré a los ojos y le dije algo que me dolió más que cualquier golpe. A partir de hoy, te las arreglas solo. Salí de la habitación sin mirar atrás. Afuera, el aire me pareció más liviano. No porque estuviera en paz, sino porque por fin había soltado el peso que me ahogaba. Esa noche, antes de dormir, anoté una frase en un cuaderno. No busques venganza, busca justicia. Y si no la encuentras, créala. Y supe que el silencio había terminado. Si él quería ver de lo que era capaz una mujer herida, pronto iba a descubrir que el amor, cuando se rompe, se convierte en la fuerza más peligrosa del mundo. La calma con la que desperté después de aquel enfrentamiento era inquietante. No era paz. Era una especie de silencio cargado, el que antecede a una tormenta. Me sentía vacía, pero al mismo tiempo llena de una determinación que no reconocía en mí. Ya no lloraba por él. Ya no rezaba para que cambiara. Ahora, lo observaba con la distancia de quien finalmente ve el rostro real detrás de la máscara. Durante días, seguí su rastro como quien junta piezas de un rompecabezas. Revisé sus redes, hablé con personas que lo conocían, conecté detalles que antes no quise ver. Descubrí que su vida era una mentira cuidadosamente montada, alquilaba autos de lujo para presumirlos, fingía tener dinero, invitaba a todos a fiestas que no podía pagar. Todo financiado con préstamos, engaños y favores que, tarde o temprano, iban a explotar. Pero lo que más me dolía no era su falsedad. Era el orgullo con que lo hacía. Esa arrogancia que heredó de la nada, como si mentir fuera una forma de poder. Una tarde, mientras ordenaba los papeles que había guardado, recibí una llamada del banco. La voz del asesor sonó cortés, pero tensa. Señora, lamentamos informarle que su crédito está en estado de morosidad. Necesitamos que se acerque para regularizar la deuda. La deuda. Esa palabra me cayó como una piedra. Eran miles de dólares. Miles que yo jamás había pedido. Colgué el teléfono con las manos temblando. Pero en lugar de desesperarme, respiré hondo. Ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de actuar. Al día siguiente, fui a la sucursal. La empleada me reconoció de inmediato. Me mostró los documentos, las fechas, las transferencias. Y entre todas las cifras y sellos, una revelación: el dinero del préstamo había ido directamente a una cuenta a nombre de mi hijo. La prueba que necesitaba. Sentí una oleada de rabia, pero también una claridad helada. No podía permitir que siguiera pisoteando todo lo que había construido. Pero tampoco quería destruirlo. No todavía. Guardé las copias, salí del banco y caminé hasta su universidad. Fingí que iba a dejarle algo. En secretaría, una mujer amable me miró con pena. ¿Usted es la madre de Diego?, preguntó. Asentí. Lo siento, señora, pero su hijo está a punto de ser expulsado. No paga desde hace meses. Intentamos comunicarnos con él, pero no responde. Me quedé en silencio. Por dentro, una voz me decía que ese era el principio de su caída. Pero no quería que fuera la universidad quien lo hundiera. No. Quería que él entendiera que su ruina empezaba exactamente donde había comenzado su traición, conmigo. Esa noche, repasé todo. El insulto, el vídeo, las mentiras, el crédito falsificado. Y llegué a una conclusión: no había criado a un hijo, había criado a un ego. Un monstruo hecho de mis renuncias y de su orgullo. Decidí entonces que no iba a protegerlo más. Fui al banco de nuevo y dejé constancia formal de la falsificación. No lo denuncié con su nombre, solo bloqueé sus accesos, sus movimientos, sus privilegios. Cerré las cuentas conjuntas, cambié las contraseñas, avisé en el trabajo que no firmaría nada sin presencia notarial. Esa misma noche me escribió. ¿Qué hiciste, mamá? Mis tarjetas no funcionan. No tengo acceso a nada. Me quedé mirando el mensaje. No respondí. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 20. Hasta que llegó otro. ¿Por qué haces esto? No tienes idea de lo que estoy pasando. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo. Porque sí, lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba pasando, estaba enfrentando la vida sin mi protección. Sin mi sacrificio. Sin mi dinero. Al día siguiente, mi hermana me llamó alarmada. Diego vino a buscarte, me dijo. Está furioso. Dice que lo arruinaste. No lo arruiné, contesté calmamente. Solo dejé de sostener su mentira. Esa noche vino a casa. Entró sin saludar,
con los ojos encendidos de rabia. ¿Qué hiciste con mis cuentas? Nadie te quitó nada, respondí. Solo te devolví tu independencia. ¿Independencia? Me dejaste sin nada. Bienvenido al mundo real, hijo. Me gritó, me culpó, me llamó egoísta. Pero yo no reaccioné. Me quedé sentada, observando cómo se derrumbaba frente a mí. Cada palabra suya me recordaba las mías, aquellas noches en que le pedía que entendiera el valor del esfuerzo. Ahora lo entendía, aunque fuera tarde. Cuando se cansó de gritar, bajó la voz. ¿Y ahora qué? Preguntó con tono quebrado. Ahora, aprendes. Se fue dando un portazo. Lo escuché alejarse y, por primera vez, no sentí miedo de perderlo. Porque ya lo había perdido hacía tiempo, y lo que quedaba era apenas la sombra de un hijo que yo misma había ayudado a construir. Durante los días siguientes, empecé a oír cosas. Que ya no lo veían en la universidad. Que sus amigos lo habían abandonado. Que su novia lo había dejado cuando se enteró de sus deudas. Su vida se desmoronaba, poco a poco, sin que yo moviera un solo dedo. Y entonces me di cuenta de algo, no necesitaba vengarme activamente. Mi silencio era su castigo. La indiferencia, su condena. Una tarde, mientras doblaba la ropa, recibí un mensaje inesperado. No era de él. Era de uno de sus amigos. Señora, lo siento por todo. Diego habló cosas feas de usted. Dijo que la usaba, pero, creo que se arrepiente. Está mal. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo una extraña serenidad. Porque cada mentira, cada ofensa, cada humillación, se estaba deshaciendo sola. Esa noche, cuando apagué la luz, supe que mi hijo estaba cayendo. Pero no porque yo lo empujara, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre rompe las máscaras. Y si él creía que todo había terminado con su ruina, no sabía que aún me quedaba algo más por hacer. Cuando me enteré de que Diego había desaparecido durante 2 días, mi corazón se estremeció. No porque temiera perderlo, sino porque comprendí lo frágil que se había vuelto su mundo sin mis cimientos. Me llamó su tía, llorando, diciendo que lo habían encontrado en un hostal barato, sin dinero, sin documentos y sin orgullo. Fui a buscarlo. No sabía si lo hacía como madre o como testigo de su propio derrumbe. Al verlo, me costó reconocerlo. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la voz quebrada. Apenas me miró cuando entré en la habitación. ¿Qué quieres? Susurró. Saber si aún queda algo de ti, le respondí, sin elevar el tono. No contestó. Se encogió en la cama, como si quisiera esconderse del mundo. Por un instante, el dolor me atravesó, pero no era compasión, era decepción. Había querido darle todo, y ese todo lo había destruido. Me senté a su lado. ¿Sabes qué me duele más? Le dije con calma. No fue que me insultaras, ni que me robaras. Fue que creí que lo hacías por orgullo, y ahora veo que fue por vacío. No entiendes, susurró. Yo solo quería no sentirme menos. Todos mis amigos tenían cosas, viajaban, subían fotos, hablaban de éxito. Yo no podía soportar ser el hijo de la señora que se sacrifica. Esa frase me perforó. Porque ahí estaba la raíz de todo, él no me veía como una madre, sino como una sombra de esfuerzo, una figura que lo hacía sentir pequeño. Entonces me odiaste por recordarte lo que no eras, dije con tristeza. No te odiaba, dijo, mirando al suelo. Solo no quería ser tú. El silencio se volvió insoportable. Me levanté y caminé hacia la puerta. Pues lo lograste, le respondí. No eres yo. Pero tampoco eres nadie ahora. Salí sin mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Durante los días siguientes, él intentó acercarse. Me enviaba mensajes, pedía ayuda. Pero yo no respondía. Necesitaba que entendiera que el perdón no se da por costumbre, sino por mérito. Sin embargo, no todo se detuvo ahí. Las consecuencias de sus actos empezaron a alcanzarme a mí también. Un cobrador vino a casa con papeles legales. Al parecer, Diego había usado mi nombre para otros contratos. No solo el préstamo. Había firmado documentos, incluso empeñado mi auto. La sangre me hirvió. Esa vez, no hubo tristeza, ni culpa. Solo furia. Fui directamente a la policía y levanté una denuncia. No contra un desconocido. Contra mi hijo.
Firmé cada hoja con una calma helada. Porque si él no entendía con palabras, entendería con consecuencias. Cuando se enteró, vino a verme. Entró gritando, desesperado. ¿Cómo pudiste denunciarme? Soy tu hijo. No lo sé, le respondí. ¿Lo eres? Porque el hijo que crié no me habría robado. Golpeó la mesa con rabia. No tenías que arruinarme. Tú te arruinaste, solo. Yo solo dejé constancia de los hechos. Me miró con lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de impotencia. ¿De verdad me vas a mandar a la cárcel? Yo no te mando a ningún sitio, le dije. Solo dejo que la vida te cobre lo que me robaste. Se quedó en silencio. Luego se desplomó en una silla. No sabes lo que haces. Sí lo sé, respondí. Estoy eligiendo no seguir salvando a alguien que solo sabe destruir. Salió de casa sin decir más. Y esa fue la última vez que lo vi en semanas. Mientras el proceso avanzaba, me llamaron de la fiscalía. Me dijeron que Diego se había presentado voluntariamente para declarar. Había admitido lo que hizo, pero intentó justificarse diciendo que no tenía otra opción. Esa frase me retumbó. Porque siempre la había tenido. Solo eligió la más fácil, la de usarme. Y entonces, el destino me dio una última oportunidad para cerrar el círculo. El día de la audiencia, él se presentó con el rostro bajo, sin la soberbia que lo había caracterizado toda su vida. Cuando me vio entrar, bajó la mirada. Yo, en cambio, caminé erguida. Llevaba años agachando la cabeza, y ese día no lo haría más. El juez le preguntó si tenía algo que decirme. Sí, dijo con voz temblorosa. Lo siento, mamá. No por lo que hice, sino por lo que te hice sentir. Por un instante, sentí que mi respiración se detenía. No era una excusa. Era un reconocimiento. El juez me dio la palabra. ¿Desea continuar con los cargos, señora? Lo miré a los ojos. Y en ese momento comprendí que mi venganza ya se había cumplido. No necesitaba verlo preso. Mi castigo había sido mirarlo caer desde el pedestal que él mismo construyó. No, su señoría, respondí. Solo quiero que quede constancia de lo ocurrido. Diego me miró, confundido. No entendía si lo estaba perdonando o despidiendo. Cuando salimos, se acercó con cautela. Gracias, susurró. No lo hice por ti, le respondí. Lo hice por mí. Porque merezco paz, y tú ya no la controlas. Esa fue la última vez que lo vi llorar. No sé si de arrepentimiento o de miedo. Pero esa lágrima, silenciosa y tardía, fue mi justicia emocional. Salí del tribunal con el aire frío golpeándome el rostro. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. El ciclo, la herida, el lazo tóxico. Pero, mientras caminaba hacia casa, una pregunta empezó a resonar: ¿podría volver a amarlo sin volver a perderme? Lo que no sabía entonces era que la vida aún guardaba una última retribución, una que pondría todo en su lugar. El tiempo empezó a correr distinto después de aquel juicio. Todo se sentía más liviano, aunque el eco de lo que habíamos vivido todavía flotaba en el aire. No volví a ver a Diego por meses. Su ausencia, al principio, era un alivio. Luego, se volvió un recordatorio. Un espacio donde antes había ruido, ahora solo quedaba silencio. Aprendí a vivir sin su voz, sin sus demandas, sin ese miedo constante de que algo estallara. Me reencontré conmigo. Empecé a salir más, retomé mis clases de pintura, hablé con gente que había dejado de lado por años. Era extraño, pero por primera vez me pertenecía a mí misma. Hasta que una mañana, el destino volvió a tocar la puerta. Era una carta, sin remitente, escrita a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. Mamá, estoy tratando de empezar de nuevo. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Conseguí trabajo. No es gran cosa, pero me está enseñando a valorar las cosas de otra forma. No busco que me respondas, solo necesitaba escribirlo. La leí varias veces. No sentí ternura, ni lástima. Sentí algo más profundo, justicia. Porque él, por fin, estaba viviendo lo que me negó por años: el esfuerzo, la humildad, la verdad. Durante semanas, recibí más cartas. En cada una, su tono cambiaba, del orgullo, pasó al arrepentimiento, del dolor, a la comprensión. Era como si cada palabra fuera una parte de la carga que antes me había dejado a mí. Y entonces, un día, me buscó en persona.
No tocó la puerta con rabia, sino con timidez. Cuando abrí, lo vi distinto. Más flaco, con la ropa sencilla, las manos marcadas por el trabajo. Había perdido ese brillo arrogante que lo hacía insoportable. Hola, mamá. Hola, Diego. Nos quedamos en silencio unos segundos, sin saber por dónde empezar. No vine a pedirte nada, dijo finalmente. Vine a darte algo. Sacó un sobre del bolsillo. Adentro, había dinero. No mucho, pero suficiente para entender el gesto. Es por lo del préstamo, explicó. Sé que nunca podré devolverte todo, pero quiero intentarlo. Lo miré con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No era el dinero lo que me conmovía, sino lo que representaba. Por primera vez, él estaba tratando de reparar en lugar de exigir. No lo necesito, le dije con voz firme. Yo sí, respondió. Necesito hacerlo para poder seguir viviendo sin esa culpa. Esa frase me desarmó. Lo invité a pasar. Tomamos café, como hacía años no lo hacíamos. Hablamos poco, pero cada palabra pesaba. Me contó que había estado trabajando en un taller mecánico, que vivía en una pensión, que nadie de sus antiguos amigos le hablaba ya. Y por primera vez, no lo dijo con rencor, sino con alivio. Me di cuenta de que todo eso no valía nada, confesó. El dinero, las apariencias, las fiestas, nada me llenaba. Y sin embargo, lo perdiste todo por eso, le recordé suavemente. Sí, asintió. Y tenía que perderlo todo para entender quién era realmente. Por un momento, lo vi como cuando era niño, el mismo brillo en los ojos, solo que ahora no era soberbia, sino conciencia. Nos quedamos callados. Afuera, el sol se filtraba por la ventana. Sentí una extraña paz. No porque lo perdonara, sino porque al fin ya no me debía nada. Pero el verdadero giro vino unas semanas después. Una tarde recibí una llamada de su jefe. Señora, perdón que la moleste. Solo quería decirle que tiene un hijo admirable. Siempre habla de usted, de cómo lo levantó sola. Me pidió permiso para usar parte de su sueldo y cubrir una deuda a su nombre. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. Me quedé muda. No sabía si reír o llorar. Colgué, y me derrumbé sobre la mesa. No era emoción dulce. Era una liberación amarga. Porque la justicia, a veces, no llega con castigos ni cárceles, sino con reconocimiento y humildad. Esa noche, escribí en mi diario. Mi venganza no fue verlo sufrir. Fue verlo comprender. Porque nada humilla más a un ego que enfrentarse con la verdad, y nada repara más a una madre que ver nacer un hijo nuevo del fracaso. A los pocos días, vino de nuevo. Esta vez, no con dinero ni disculpas. Solo quería verte, me dijo. Nos abrazamos. Lento, sincero, sin palabras. Fue como cerrar una herida sin necesidad de coserla. Antes de irse, me miró con una sonrisa triste. ¿Algún día vas a perdonarme? Ya lo hice, hijo, respondí. El día que entendí que tu caída no fue mi castigo, sino tu renacimiento. Se fue caminando despacio. Y yo, al cerrar la puerta, supe que el ciclo había terminado. Ya no era la madre humillada ni la mujer traicionada. Era alguien que sobrevivió a su propio amor, y aprendió que el perdón no se da para sanar al otro, sino para liberarse uno mismo. Esa noche, mientras miraba por la ventana, recordé el día en que él me gritó delante de todos. Aquella escena que había marcado mi ruina emocional. Pero esta vez, al evocarla, no dolió. Sonreí. Porque entendí que aquel insulto fue el principio de mi libertad. Y si alguna vez me preguntan cómo se siente una madre al ser traicionada por su propio hijo, diré esto: se siente como morir, pero también como renacer.